Estoy muy emocionado de estar aquí el día de hoy I'm very excited to be here today. y vamos a adorar a nuestro Señor, amén. So let's worship our Lord. Amen. Estoy nervioso, I'm nervous. más de 10 años dirigiendo la alabanza y los nervios no se van, Over 10 years leading worship and I'm still nervous. pero creo que es una expectativa, But I think it's the expectation, es una emoción the emotion, de esperar lo que el Señor va a hacer el día de hoy, amén. the waiting of what God is going to do today. Así es que yo te invito a que le des un aplauso de alabanza a nuestro Dios. So I invite you to give a hand.
salvar en el nombre de Jesús. There is power to save in the name of Jesus. Padre, creemos en tu nombre. And Father, we believe in your name. No solo nos acercamos a ti creyendo que tú existes, We don't come close to you just to believe that you exist, pero también nos acercamos creyendo en tus promesas. but we come close believing in your promises, Creyendo en tu amor, believing in your love, que lo hemos experimentado, Señor. because we have experimented it, Y lo hemos visto tu gloria. and we have seen it, and we have seen your glory. Al saber que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados To know that Jesus Christ was sacrificed for our sins, y creemos en tu regreso, Jesús. and so we believe in your return. Ese glorioso encuentro que tendremos contigo. That glorious encounter that we will have with you one day. Padre, ahora te pedimos que nos visites una vez más. And Father, we ask today that you visit us one more time, Que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar con poder, that your Holy Spirit manifest itself with power in this place, porque te necesitamos, Señor. because we need you, Father, Necesitamos ser llenos de ti como iglesia. and we need to be filled with you as a church. Guíanos, Señor. Guide us, Lord. Guíanos, Padre. Guide us, Father. Venimos ante tu trono de gracia, And we come before your throne of grace, sabiendo que tenemos un lugar. knowing we have a place. Y aunque el mundo nos condene, tú no nos condenas, Padre. And even if the world condemns us, you don't, Father. Tú, Jesús, eres nuestro juez y nuestro abogado. You, Jesus, you are our judge and our defender. Y tú sufriste en la cruz por nuestros pecados. And you suffered the cross for our sins. Y permite que nuestras vidas sean un sacrificio de gratitud para ti. So allow our lives to be a sacrifice of gratitude to you. Father everlasting, Dear creating one, God Almighty,
not through you. Tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. You are the truth, the way, and the life. Padre, y si no estamos en ti, estamos perdidos. And if we're not in you, without you, we are lost. Gracias porque nos atraes con lazos de amor a ti. Thank you because you draw us close with love. Perdónanos si es que hemos caminado fuera de tu camino. And forgive us if we have gone astray. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, But we come today before you para que tú renueves nuestras fuerzas, so you can renew our strength, para que tú guíes nuestros pasos. so you can guide our steps. Ya no hay nada que nos separe de ti. There is nothing that will separate us from you. Jesús, tú quitas el pecado del mundo Jesus, you take away the sin from the world, y podemos venir ante el trono de gracia and we can come below before your throne of grace para hallar descanso, to find rest, para encontrar nuestra ayuda. to find our help. Y Padre, hoy te decimos que tú eres todo lo que necesitamos. And Father, today we praise that you are all that we need. Padre, no hay nada fuera de ti que nuestro corazón anhele. Father, there is nothing outside of you that our heart wants. Tú eres todo lo que nosotros deseamos You are everything we desire, y eres todo lo que necesitamos. and you are everything that we need. Santo, santo, santo Dios, todopoderoso Dios. Fuiste, eres y serás por siempre el Rey, el trono, glorioso esplendor. Santo, santo Dios. Holy, 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 holy Lord. God Almighty, you were, you are, and you will forever have King and throne in glorious splendor. Holy, holy How many of y'all believe that Jesus Christ is Lord and He is holy? Amen? Give Him a shout of praise. Amen? And before we sing it, tell somebody you are glad to see them this morning. ¿Cuántos creen que el Señor es santo? Y antes de comenzar, díganle a alguien a su alrededor que gusto en verlos y que Dios es bueno. Gustan verte y aquí hermosa. Well, good morning. Welcome to Antioch. Buenos días, bienvenidos a Antioquía. And I want to welcome those that are joining us online this morning. Y también esta mañana quiero darles la bienvenida a aquellos que están viendo el servicio en línea. Where's all our people this morning? ¿Y qué le pasó a todos? I'm thankful to see everyone here, but where's everybody else? Gracias a Dios por los que sí vinieron, pero ¿dónde están los demás? Well, I believe that they are going to miss an incredible message today. Lo que sí es que creo que se van a perder de un mensaje increíble el día de hoy. How many of y'all here last week? ¿Cuántos de los que están aquí estuvimos la semana pasada? What an incredible service, amen? Fue un increíble servicio, ¿verdad? But I believe because of the incredible service we experienced last week, God's going to really challenge us this week. Y justamente porque creo que el servicio de la semana pasada fue increíble, Dios ahora en esta semana nos va a retar. Because I called out a kind of like an altar call to come forward and kind of commit
your life really to Christ, and a lot of people came forward. Porque si recordamos, pues se pidió a la gente que pasara libremente de corazón para que se hicieran un compromiso con el Señor y muchísima gente pasó al frente. So I want to quickly review what we talked about last week. Así es que por ese motivo quisiera rápidamente revisar de lo que hablamos la semana pasada. To remind you of what you committed to. Para recordarle a aquellos que pasaron cuál fue el compromiso que adquirieron. Because of what you committed to, there is a therefore. Porque por causa de esa decisión de pasar aquí al frente, luego entonces hay algo más que sigue. And so let's jump into this. Así es que sin preámbulo entremos. We are here to display God's glory and make it known, Estamos aquí, ya dijimos, para mostrar la gloria de Dios y darla a conocer, which we've been talking about all year long. que es justamente el tema de este año. Which means everything that we do should bring glory to God. Lo que básicamente significa, como ya lo hemos dicho, es que todo lo que hagamos le tiene que dar la gloria a Dios. Everything. Todo. Okay? So in John 6:29, Así es que en Juan 6:29 we talk about that the work that Jesus said is required. hablamos acerca de la única obra que Jesús quiere que hagamos. Again, we talked last week that we talk about the work of the Lord. Nuevamente la semana pasada hablamos de la obra de Dios. And Jesus summed it up. He made it really simple. Y Jesús lo hizo bien sencillito, lo resumió así. Jesus told them, this is the only work God wants from you. Believe in the one He has sent. Y así lo resumió, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. In other words, we just sang that song, I Believe. En otras palabras, acabamos de cantar esta canción de Yo Creo. Do you believe everything you sang? ¿Crees en verdad todo lo que cantaste? Amen? Amen. Okay. Keep all that in mind. Muy bien, entonces tenlo aquí en mente. In John 14:1, Jesus says, don't let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. En el siguiente pasaje de Juan 14:1 nos dice el Señor, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y también confíen en mí. Now, many times in the Greek language, the words believe and trust are interchanged. Y muchas veces en la etimología griega las palabras creer y confiar se alternan. But just in case you're confused, we're called to believe and to trust. Amen? Pero en caso de que nos perdamos, por favor tengamos en cuenta que son la misma cosa, confiar y creer. Because in the English language and the Spanish language, that word believe can be a little confusing. Porque sé que en español muchas veces esa palabra de creer puede ser confusa. And so believing is not just in your head that you believe something, you're trusting God with everything in you. Por lo que no tan solo se trata de creer, de saber algo, tener un conocimiento, sino en el caso de Dios, confiar plenamente en Él. And then we looked at Ephesians chapter 4, verse 21 through 24. Y después pasamos al siguiente pasaje, Efesios 4, versículos 21 al 24. And Paul is saying, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Because we believe, because we have trusted. Es decir, por causa de que hemos creído, por causa de que ya hemos confiado, And we're learning the truth about Jesus and who He truly is. y estamos aprendiendo la verdad acerca de Jesús y quién es Él en verdad, We're throwing off that old nature. estamos sacudiéndonos, como lo dijimos, esa vieja naturaleza. And we're letting the Spirit renew us. Y para dejar al Espíritu Santo que nos renueve. Now, we're making the assumption
that you're here today and you believe and you trust in Jesus Christ. Ahora vamos a asumir que estás el día de hoy aquí porque confías en Jesús, crees en Él. And because of that, you're throwing off that old nature and putting on the new nature. Y por causa de eso estás sacudiéndote la vieja naturaleza y te estás poniendo la nueva. And remember, that word put on is a better translation to sink into. Y hay que recordar, como ya lo dijimos, que ese pónganse en su etimología original significa zambúllete, sumérgete. Because it's when we sink into Christ, He takes over. Porque cuando nos zambullimos así dentro de Cristo, Él nos inunda. We just sang a song about the holiness of God. De hecho, acabamos de cantar una canción acerca de la santidad de Dios. How many in this room believe you're holy? ¿Cuántos de los que están aquí presentes creen que son santos? If your hand's not up, you're wrong because we're holy in Christ. Y si tú no levantaste tu mano, estás mal porque la santidad, nuestra santidad viene de Cristo. When we sink into Him, He makes us holy. Es decir, cuando nos zambullimos en Él, Él nos hace santos. I can't make myself holy. Yo no puedo hacerme santo, I can't make myself righteous. tampoco me puedo hacer justo. But when I sink into His presence, when I sink into His love, He makes me holy and righteous. Pero cuando yo me sumerjo en Él y en su amor, me hago santo y justo. I mean, all want to be righteous and holy. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser santos y justos? We sink into, we surrender into Jesus Christ. Y por lo tanto tenemos que sumergirnos y meternos así dentro de Jesucristo. There's not a 5-step process. There's not this little magic formula. No hay esta receta secreta, no hay este paso de estos 5 pasos. It is a choice to surrender to Jesus Christ. Simplemente tenemos que tomar la decisión de rendirnos a Jesucristo. And Jesus tells us we do that by abiding in Him. Y Jesucristo además nos enseña que lo hacemos si habitamos o moramos en Él. He says, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask whatever you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Y esto lo vemos en el siguiente pasaje de Juan 15, del 7 al 9. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. That word abide can also mean remain, to dwell in. Y esa palabra permanecer significa habitar, quedarse ahí adentro. In other words, to sink into. En otras palabras, es básicamente sinónimo de sumergirnos. When we're abiding, we're sinking into that perfect love of Jesus Christ. Es decir, cuando estamos permaneciendo, nos estamos quedando, estamos entrando allí en el amor perfecto de Jesucristo. We're sinking into His perfect forgiveness. Es decir, nos estamos zambullendo en su perdón perfecto. But we're also sinking into His perfect justice. Pero al mismo tiempo también nos estamos sumergiendo hacia su justicia perfecta. In other words, if you read it and God said it, do it. En otras palabras, si lo leemos y lo dijo Dios, hay que hacerlo. That's what it means to surrender. Eso es justamente el significado de la palabra ríndete. If my friend came to me and with a gun to my head and says, you're going to do whatever I tell you to do or I'm going to shoot you. Si mi amigo aquí a un lado viene con una pistola, me la pone en la cabeza y me dice, ahora vas a hacer lo que te voy a decir que hagas o de lo contrario te voy a meter un plomazo. You know what I'm going to do? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Anything he says. Pues lo que se le pegue la gana, ¿no? And yet, when it comes to our relationship with God, Y sin embargo, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, we say we're surrendered, we sinked into Him. decimos que nos rendimos, que nos zambullimos en Él, But then we get in His Word and we read, pero luego nos metemos ahí a su palabra y empezamos a leer. we kind of think to ourselves, well, I really don't like that.
Y de pronto decimos, ay, yo creo que esto no es para mí. Or we think he really doesn't mean that, does he? O en realidad también podemos decir, ay, yo creo que esto no me lo está, no es lo que quiere decir, en verdad. Yeah, he really does. No, sí, él lo está diciendo. And we pick and choose what we want to obey. Y terminamos simplemente escogiendo o rechazando lo que queremos o no obedecer. And the crazy part Y lo más terrible de todo is when our life starts going crazy, es cuando todas las cosas a nuestro alrededor se empiezan a despedazar. we get mad at God. Y entonces ahí sí nos enojamos con Dios God, why'd you let this happen to me? y le reclamamos y le decimos, ¿y ahora por qué permites esto en mi And vida? God looks and says, you made the decision. Y obviamente Dios nos ve y nos dice, pues tú hiciste la decisión. I gave you the way and you chose your way. Yo te dije cómo y tú decidiste cómo. This is, on Tuesday night we talked about this in our men's group. Y justamente este es uno de los temas que tocamos en la reunión de los martes de los varones. Because the truth is we want what we want. Porque la verdad es que queremos hacer lo que se nos pega la gana. We read God's word and it's clear what he tells us. Leemos la palabra de Dios y es clarísimo como el agua lo que nos dice. And we say we're surrendered. Y luego decimos que nos rendimos a Él. And yet when he gives us direction, we pick and choose what we want to do. Y luego cuando Él nos da la dirección y nos dice lo que tenemos que hacer, nosotros nos ponemos a escoger lo que nos gusta. Jesus says, abide in my love. Y Jesús nos dice, permanece en mi amor. But his love is also full of justice. Pero hay que recordar que su amor también está lleno de justicia. God is not a fun sucker. No para divertirnos, como si Dios fuera nuestro bufón, Does that translate okay? Fiestas. Perfecto. nuestro amor fiestas. Because everything that God tells us to do is for our good. Porque todo lo que Dios nos dice que hagamos es para nuestro propio bien. It's so to abide, to surrender, to sink into the love of Jesus Christ. Es decir, para permanecer, para habitar en el amor de Jesucristo, Is to trust Him and obey His word. tenemos que confiar en Él y obedecer su palabra. And so, what we've been talking about is Christ in you and you in Christ. Y de lo que hemos estado hablando, además, es tú en Cristo y Cristo en ti. And so again, I'm making reference to so many people that came forward last week. Y nuevamente me vuelvo a dirigir a todas las personas que pasaron aquí al frente la semana pasada. Because what you're saying is you're believing, you're trusting. Porque lo que básicamente dijiste al pasar es yo creo y yo confío en Él. You're sinking into His righteousness and His holiness. Es decir, decidiste darte una zambullida en su santidad y en su justicia. You're becoming the image of Jesus Christ. Para parecerte a Jesucristo, para ser santo como Él. As you let Him renew your thoughts and your attitude. Mientras le permites, al tiempo que le permites renovar tus pensamientos y tus conductas. All of this that we're talking about is our vertical relationship with Christ. Y todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahorita se trata de nuestra relación así en vertical con Dios. And we know that the cross has a vertical post and a horizontal post. Y tenemos que de una vez por todas tener en cuenta que la figura no nada más es para arriba como en la cruz. No tan solo está el palo vertical, sino también está el palo horizontal. And I want you to put in your mind the image of a giant cross. Y por favor, tratemos de visualizar aquí ahorita en nuestros pensamientos una cruz así gigante. If I was to just put a giant cross right here, Si fuera yo a colocar una cruz así grandísima justo aquí, and expect it to stand on its own, what do you think would happen? y quisiera que solamente así se quedara solita parada, ¿qué creen que va a pasar? You think it would fall? ¿Creen que se caería? Amen? Sí. There's no depth to it. ¿Por qué? Porque no hay ninguna profundidad que la sostenga. And so that horizontal post will either be this way or this way. Y lo que va a pasar es que el peso de ese poste horizontal la va a inclinar hacia uno u otro lado. There'd be absolutely no balance to it at all. Es decir, no va a tener ningún equilibrio esa supercruz.
But the deeper that you would take that vertical post and put into the ground, Y mientras más uno abra, digamos, la tierra para sumergir ese gran poste, the stronger that cross would become. más fuerte esa cruz se va a hacer. Therefore, the stronger the horizontal post would be. Y por lo tanto, si está sólida, si está firme la estructura vertical, la estructura horizontal, pues consecuentemente. So I want you to think about this vertical beam as being our relationship with Jesus Christ. Así es que quiero que por favor pensamos aquí en nuestra figura, en esta imagen que tenemos en nuestra mente, que tenemos que solidificar bien primero este poste central, que es nuestra relación con Dios. And the horizontal beam being everything else in our life. Y vamos a suponer que ese travesaño horizontal signifique todo lo demás en nuestras vidas. And whenever our relationship, our vertical relationship with God is not deep enough, Y cuando esta relación de nosotros con Dios no esté lo suficientemente profunda como este poste, our life is quickly going to become unbalanced. nuestra vida rápidamente va a perder el equilibrio. And I want to specifically not just talk about life, I want to talk about relationships. Y quisiera por esto no solamente hablar de los asuntos de nuestras vidas, sino también hablar acerca de nuestras relaciones. That vertical post identifies as our relationship with Christ. No lo olvidemos, ese poste, ese gran poste vertical identifica nuestra relación con Cristo. That's why there's a scripture that says, let His Word go down deep into our lives. Y esa es la razón por la que las Escrituras nos dice, deja que la palabra se meta, entre profundo dentro de tu vida. Let His Word become that firm foundation that we stand upon. Deja que mi palabra sea ese cimiento profundo sobre el que te puedes parar. Because we need to have that firm relationship, that firm foundation with Jesus Christ first. Porque primero que nada tenemos que tener ese cimiento, ese fundamento profundo y sólido en nuestra relación con Cristo. And last week, that's what we were talking about. Y justamente la semana pasada eso es de lo que hablamos. Believing and trusting in Christ. De creer y de confiar en Cristo. Sinking into that new nature, sinking into everything that God has done for us. Es decir, a zambullirnos dentro de esa nueva naturaleza y a dejar que Cristo habite en nosotros. And we continue to do that by abiding in Christ's love. Y lo único que vamos a hacer para permanecer en esa relación es habitar con el amor de Jesús. Because all throughout John chapter 15, Jesus is talking about abiding in Him and He'll abide in us, and we're going to bear great fruit. Porque todo ese capítulo de Juan 15 justamente hace esa referencia a permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros y a llevar mucho fruto. And he goes ahead and in John 15:17 he says, "This is my command, love each other." Pero después en Juan 15:17 puntualiza, este es mi mandato, ámense unos a otros. So, if we're believing and we're trusting and we're abiding and we're sinking into His love, Es decir, si estamos confiando, si estamos creyendo, estamos permaneciendo y nos estamos zambullendo dentro de su amor, we are surrendering to Jesus Christ. ya quedamos que nos estamos entregando a Jesucristo. We are going to love one another. Y por lo tanto vamos a amarnos los unos a los otros. Y'all get that? Y'all got really quiet this morning. Si están conmigo porque los veo muy calladitos. Let me say that again. A ver, voy a decirlo nuevamente. If you believe, if you trust in Jesus Christ, Si crees, si confías en Jesucristo, if you've put on that new nature, sink into His love, si te pones esa nueva naturaleza, es decir, si te zambulles así en su amor, surrender yourself to Him. si te rindes completamente a Él Dig deep into Him. y te vas así a lo profundo con Él, Where that relationship with Christ is strong. esa relación vertical con Cristo va a estar bien cimentada, bien fundamentada. You will love each other. You will love each other. Y por lo tanto vas a poder amar a tu prójimo. If you're not loving one another, then your relationship
relationship with Christ is damaged. Es decir, si no tienes esa capacidad de amar a tu prójimo, lo que significa es que esta relación central, fundamental con Cristo está dañada. Now, I just want you to know, I really don't like my preaching today. Ahora, solamente quiero que lo sepan, por si lo dudaban, mi predicación a mí mismo me está sabiendo a horrores. Because y'all know that God speaks to me before I speak to you. Porque ya se los había dicho, antes de que la palabra les llegue a ustedes, me llega a mí. And how many of you know that there's people that God puts in your life and you sit back and say, I don't really want to love that person. Y ya sabemos todos, de pronto hay gente que Dios pone en nuestras vidas que decimos, ay Dios, yo no quiero amar a esta persona dificilita. Or worse yet, O lo peor, we sit around and lie about it. simplemente hacemos pues como que no pasa nada y pues la verdad es que nos estamos mintiendo. We sit and we say, oh, I really love that person. Decimos, ay por supuesto que amo al hermanito. Let me give you all the definition of love and let me know how you love that person. A ver, les voy a dar la definición de amor para que se puedan calificar en ese amor que tienen con esa persona. Love is patient. El amor es paciente. You still love that person? ¿Sí? ¿Amas a esa persona? Because if you're not patient with them, it's not love. Porque si no eres paciente con esa persona, entonces eso no es amor. Love is kind. El amor es bondadoso. Are you being kind to that person? ¿Eres bondadoso con esa persona? Because if you're not, it's not love. Porque si no lo eres, entonces eso no es amor. We just get two. How are we all doing now? Y solamente llevamos dos. ¿Cómo vamos? Yeah, I'm with you. I'm right there with you. I don't like this message. I get two away with this one. No crean que no me está pegando a mí. Yo también estoy escuchándolo, el mensaje, tanto como ustedes. But if we're going to sit back and make commitments and say, I have surrendered to Jesus Christ. Es decir, si nos vamos a simplemente relajar y decir, ay, por supuesto, yo ya me rendí completamente a Jesucristo. Therefore, you will love one another. Por lo que eso quiere decir, por lo tanto, es que también vas a tener la capacidad de amar a tu prójimo. It's not an option. Es decir, no se nos está dando una opción. Love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. El mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Love does not envy. El amor no es envidioso, It doesn't boast. no es jactancioso, It's not proud. ni orgulloso, It doesn't dishonor people. no se comporta con rudeza. In other words, we can't sit back and say, I really love that person, and talk about it. Es decir, no puedes decir, ay, sí, por supuesto, amo al hermano, y ahí estás echando chisme, ¿verdad?, en contra de él. You no longer love them. Eso significa que ya no le estás amando. Love is not self-seeking. El amor tampoco es egoísta. In other words, God says that we're supposed to put the needs of others before ourselves. En otras palabras, lo que Dios nos enseña es que tenemos que poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Can you imagine when Jesus was praying in the garden? ¿Se pueden imaginar cuando Jesús estaba orando ahí en el huerto? He's praying to his Father and asking, Father, if it's your will, take this cup from me. Recordemos, está orando ahí con el Padre y le dice, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. What if Jesus' prayer was different? Pero ¿qué tal si Él hubiese orado diferente? What if Jesus prayed this prayer? ¿Qué tal si Jesús hubiese orado así? Father, really, seriously, you want me to die for that person? Padre, ¿en verdad te cae que quieres que muera por estos? Don't you know them or what? ¿A poco no los conoces? Can you imagine if Jesus prayed for that prayer? ¿Te hubieses imaginado lo que hubiese pasado si Jesús hubiese hecho esa oración? Would he have died for you? ¿Crees que hubiese muerto por ti? If his love was not perfect and unconditional, would Jesus die for you? Si su amor no hubiese sido perfecto e incondicional, ¿crees que Jesús hubiese muerto por ti? If Jesus could pick and choose who he wanted to die for, would he die for you? Sí, ¿crees que si Jesús hubiese podido tener la elección de por quién sí morir o por quién no, ¿crees que hubiese muerto por ti? I will publicly answer that question. Déjame públicamente contestar esa pregunta. Your pastor would be going to hell. Tu pastor ya se hubiera ido al infierno. If it wasn't for his perfect, unconditional love, there's no way that Jesus would have said, oh, I still die for you. Si no hubiese sido por su perfecto e incondicional amor, Jesús jamás hubiera dicho de mí, por supuesto, voy a morir por ti. But because his love is perfect,
Pero por causa de que su amor sí es perfecto, because it's unconditional. por causa de que su amor es incondicional, He died for me. murió por mí, And he died for all of you. así como murió por todos ustedes. Not because any person in this room deserves it, No porque nadie debajo de este techo lo mereciese, but because he's an amazing God who loves us. sino porque Él es un Dios increíble, maravilloso y nos ama. That's the love that Jesus is calling all of us to love one another like. Y ese es justamente el mismo tipo de amor que Jesús está requiriendo de nosotros para que nos amemos los unos a los otros. It says it's not easily angered, Después dice, no se enoja fácilmente, keeps no record of wrongs. no guarda rencor. We'll sit back, those especially for those of us who are married. Y esta siguiente parte la dedico especialmente a aquellos que estamos casados. Those who are married will be able to relate this. I know, or you're lying. Todos los casados, por supuesto, nos vamos a coincidir con esto que les voy a decir. Y si no, están mintiendo. We'll tell our spouses, yes, I forgive you. Muchas veces le decimos a nuestros esposos, esposas, sí, por supuesto, te perdono. Until the next time you get mad, you're bringing up everything from 10 years ago. Hasta que en la siguiente discusión, en el siguiente enojo, ¿qué hacemos? Sacar otra vez a colación el error, la falta de hace 10 años o más. That's not forgiveness and that's not love. Eso no es perdón ni es amor. Because love keeps no record of wrong. Porque aquí dice la Escritura que el amor no guarda rencor y no lleva un registro. And we do that even in our human relationships. Y sin embargo lo hacemos en todas nuestras relaciones humanas. We're not really, truly forgiven that person and set them free. Es decir, no estamos en verdad de todo corazón perdonando a esa persona y no estamos soltando ni tampoco los dejamos libres a ellos. Everything's awesome until they upset us again. Es decir, todo va súper bien hasta que nos vuelven a molestar. And then like the greatest computers that work in our mind, Y, we remember everything. y luego como si fuéramos una supercomputadora de esas super carísimas, todo regresa rápidamente a la memoria y lo volvemos a sacar. Scripture says love does not delight in evil but rejoices in the truth. Después dice el pasaje en el versículo 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. It always protects. Siempre protege. Are we protecting one another? La pregunta es esa, ¿nosotros nos protegemos unos a los otros? If someone comes to you and starts talking about something, do you look and say, stop? That's my brother, that's my sister, that's my friend. Stop, I'm not listening to this. Es decir, si alguien viene y en ausencia del otro hermano te empiezan a decir y a sacar toda la sopa, tú eres lo suficientemente valiente para decir, a ver, espérate, ese es mi hermano del que estás hablando, es mi hermana, te prohíbo que sigas hablando de él o de ella de esa manera. Are we protecting one another? Es decir, ¿estamos así protegiéndonos los unos a los otros? Are we trusting one another? ¿Estamos confiando los unos con los otros? Are we giving one another the benefit of the doubt? ¿Estamos cediéndonos los unos a los otros el beneficio de la duda? You've heard me say this multiple times. Ya me han escuchado decir esto muchas veces. My Father in heaven trusts me more than I trust myself. Mi Padre Celestial confía en mí más de lo que yo mismo confío en mí. My Father in heaven believes in me more than I believe in myself. Mi Padre Celestial cree en mí más de lo que yo creo en mí. And part of that's the problem. Y justamente ahí está parte del problema. It's because I don't even trust myself. How can I trust others? Porque ni siquiera puedo confiar en mí mismo, entonces ¿cómo puedo confiar en los demás? But God's Word tells us that love always trusts. Pero su palabra nos enseña que el amor siempre cree, siempre confía. I'll be honest with you. This is one that really gets me. Y les voy a ser bien honesto, el siguiente es una cosa que verdaderamente siempre me pega. But in every translation, you know how it translates? Pero en todas las traducciones, ¿saben cómo se traduce? Always trust. Siempre confía. When you look at the Greek, you know what it says? Always trust. ¿Y sabes qué? Si vas a la etimología griega, ¿sabes lo que dice? Siempre confía. God Almighty trusts His children.
Es decir, el Dios, nuestro Dios Todopoderoso confía en sus hijos. And I don't know about you, but there's a lot of times I don't give them any reason to trust me. Y no sé tú, pero muchas veces yo mismo no le doy a las personas la suficiente confianza para que confíen en mí. But through His grace, He sees something in me I don't even see in myself. Pero a través de su gracia, Él ve cosas en mí que ni siquiera yo mismo soy capaz de ver. And He's telling all of us that we ought to look at each other and see what God sees in us instead of what we see. Y su palabra nos dice que debiésemos ver a los demás y mirarlos como si estuviéramos viendo a Dios. Y muchas veces ni siquiera lo hacemos. How many of y'all have ever been hurt by a person? ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos han lastimado, nos han herido? How many of y'all have ever hurt a person? ¿Cuántos de nosotros hemos lastimado a alguien alguna vez? Pretty even, aren't we? ¿A poco no estamos como empatados? Now, how many times has God ever hurt you? Ahora, ¿cuántas veces Dios te ha herido a ti? How many times have you hurt or disappointed God? ¿Cuántas veces tú le has herido a Él o le has decepcionado? Amen? And yet God continues always to work in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Y sin embargo, Dios ahí está y continúa como siempre, dándote el deseo y el poder para hacer todo aquello que a Él le agrada. It's God Almighty that will finish the good work that He began in you. Es decir, es este Dios Todopoderoso el que terminará la buena obra que Él empezó en nosotros. It is Jesus Christ Almighty that's going to present you blameless before the Father. Y es este mismo Jesucristo en el que creemos que nos va a presentar delante del Padre en el día del juicio sin arruga y sin mancha. Not because we deserve it. No porque lo mereciésemos, No one in this room deserves it. porque nadie debajo de este techo lo merece. It's because we serve a loving God that is full of grace and mercy. Sino porque servimos a un Dios amorosísimo que está lleno de gracia y de misericordia. But then we see later on in John where Jesus prayed a prayer. Y luego más adelante en el mismo libro de Juan nos fijamos en la oración de Jesús. I mean, if the description of love hasn't got you yet, Es decir, si la anterior descripción del amor todavía no te ha pegado, just wait for this one. ahora espérate que viene lo mejor. Jesus prayed that they will all be one, just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us so that the world will believe you sent me. Es decir, en Juan 17:21 leemos, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesus here is speaking about unity, Jesucristo nos está hablando aquí acerca de la unidad. to the point that He wants us as His children to be one. Y quiere que lleguemos hasta el punto en donde todos nosotros como sus hijos nos hacemos como uno. Just as Jesus and the Father are one. Tal como Jesús y el Padre son uno. That's pretty crazy. ¿Qué tal eso? And when we read that, I want you to think about something. Y cuando lo leamos otra vez, quiero que por favor pensemos en algo. How many people would you really want to be one with? ¿Con cuántas personas que tú conoces en verdad quieres hacerte uno? Jesus is telling us as His children to be one. That was His prayer to the Father. Jesús nos estaba diciendo, nos dice a todos que quiere que seamos uno, y esa es justamente su oración con el Padre. These are some of the last words that Jesus prayed. Y recordemos, estas son de las últimas palabras que Jesús oró. His greatest desire is that His children will be one. Es decir, ese amor que le consumía, su más grande amor o deseo es que sus hijos fuesen uno. And I know as a parent that that's a cool thing. Y como papá lo puedo entender, yo sé que eso es un deseo muy bueno. Because both my kids, Brandon and Tiff, they have plenty of baggage on their own.
Porque yo sé que mis dos hijos, Brandon y Tiffany, sé que tienen muchos rollos cada quien en sus vidas. But there is one thing that'll never be denied between those two. Pero hay una cosa que yo jamás voy a negar que sucede entre ellos dos. They absolutely love one another. Ellos dos se aman de una forma tremenda, absoluta. And all the mistakes they made and all that, that is something that just gives me great joy. Y todos sus errores y todo eso, lo demás, pues son cosas que simplemente me dan mucho gozo en mi corazón. They're still to this day just incredibly close. Porque hasta este día en sus vidas siguen estando de una forma así muy junta, muy unidos. And my son now is 34, 35. He's getting old. Y mi hijo ya tiene 35 años, ya se está haciendo viejo. How's he getting so old and I'm not? I don't get ¿Cómo es posible que esté haciéndose tan viejo y yo acá tan joven? But for all these years, I can count on one hand, seriously, how many times those two ever got in a fight. Pero con toda honestidad les puedo contar con los dedos de una mano y hasta creo que me sobran las veces en que los dos se han peleado. And I say all that because as a father, that just brings me this incredible joy. Y lo digo con todo corazón porque como padre eso me da un gozo indescriptible. To know that both of them, though they're 3 or 4 hours away, they're so connected to one another. Saber que a pesar de esas 3, 4 horas de distancia que los separan el uno del otro, siempre están juntos. That's the love that Jesus desires for his people. Y es justamente así, de esa manera, el tipo de amor que Jesús quiere que sus hijos se tengan. You see, the truth is, Y la verdad es que we can't say we're surrendered to Christ if we're not loving one another. no podemos decir que estamos entregados en Cristo si no nos amamos los unos a los otros. I mean, we can, but we're deceived. Es decir, podríamos, pero entonces nos estaríamos engañando. Because as we surrender to Christ, He's going to love through us. Porque cuando en realidad nos rendimos a Cristo, Él va a amar a nuestro prójimo a través de nosotros. If we're sinking into that new creation that God has created us to be, Si nosotros en verdad nos estuviésemos zambullendo en esa figura de esa nueva creación que Dios tiene o preparó para nosotros, we're going to be full of His love. vamos a estar llenos de su amor. We're going to be full of His grace. Vamos a estar llenos de su gracia. And here, this unity is not uniformity. Y por favor, quiero que quede bien claro, la unidad no significa uniformidad. In other words, God's not looking for us all to be the same. Es decir, Dios no quiere que seamos así como galletas de animalitos todos. Because, let's be honest, if we were all the same, it'd just be easy to love one another, amen? Porque seamos honestos, si fuésemos galletas de animalitos, pues sería bien fácil amarnos, ¿no? If you all would become like me, I'd love you all. Si todos fueran parecidos a mí, por supuesto los amaría a todos. And you're all the same way. Porque a ustedes les pasa de la misma manera con su prójimo. As long as you agree with me and all, life's great. Es decir, siempre y cuando todos a nuestro alrededor creyeran y sintieran lo mismo que yo, entonces las cosas van bien. But if you disagree, then there's a problem. Pero si empezamos a tener diferencias, entonces empiezan los problemas. Because remember that old sinful nature that we're called to throw off. Porque hay que recordar que esa vieja naturaleza de la que se nos ordenó que nos sacudiésemos, That sinful nature really has one word. esa naturaleza vieja en realidad se resume en una sola palabra: Selfishness. egoísmo. We got rid of the selfishness. Get rid of the selfishness. Si nosotros nos deshiciéramos del egoísmo, Love would become pretty easy. amar sería una tarea bien fácil. But as long as we keep that selfishness within us, Pero si tenemos todavía ese egoísmo así pegado a nosotros, we're going to make our decisions based on what I want, not necessarily what God wants or the best for other people. es decir, vamos a seguir tomando decisiones conforme a lo que yo quiero, no necesariamente conforme a lo que Dios quiere o mucho menos conforme a lo que nuestro prójimo quiere.
And there's going to be times that we don't agree with one another. Y además de ello, va a haber muchísimas veces en las que simplemente no vamos a coincidir, no vamos a ponernos de acuerdo los unos con los otros. That's why the grace of God pours through us. Y esa es la razón por la cual la gracia de Dios fluye o debiese de fluir a través de nosotros, To extend grace. para extender gracia. Y'all with this? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Y'all get this, that we can't say we believe, we trust, we're surrendered and not love our brothers and sisters. Es decir, no podemos decir que confiamos, que creemos, que nos rendimos si no estamos amando a nuestros hermanos y hermanas. We're not even into yet loving our enemies. Y ya ni siquiera les digo o hablamos del tema de amar a los enemigos. I hope God doesn't even give me that message for next week. I really don't want to preach that one. De hecho, es parte del mensaje que viene la semana que viene, pero ni siquiera me da ganas de hablar de ello. But if we're going to commit to Christ, El punto es que si nos vamos a comprometer con Cristo, we have to commit to one another. tenemos que también comprometernos y entregarnos los unos a los otros. Let's pray. Oremos. Father God, we are so thankful for your word. Padre, Dios, estamos muy agradecidos por tu palabra. And Father, your word says that your spirit lives in us, teaching us all truth. Y tu palabra dice que tu espíritu habita dentro de nosotros y que nos enseña toda verdad. But not only is it teaching us all truth, but it's giving us the power to walk in that truth. Y no tan solo nos enseña toda verdad, sino que también nos da el poder para poder caminar sobre esa verdad. But Father, we know that as human beings, we are going to fail miserably. Y sabemos que como seres humanos, Padre, vamos a fallar miserablemente. But Father, your word says that all things are possible through Jesus Christ who gives us strength. Pero tu palabra nos enseña que todas las cosas no son posibles en Cristo Jesús que nos fortalece. So God, I pray that as we as your children, as we abide in you, Así es que mi oración es que como tus hijos, queriendo permanecer en ti, and you abide in us, para que tú permanezcas en nosotros, Father, that we would bear much fruit and love our sisters and brothers. que llevemos todavía más fruto si nos esforzamos y amamos, nos amamos los unos a los otros. Father, your word tells us that people will know that we are your disciples, your followers, by the way we love one another. Padre, tu palabra nos enseña también que la forma en la que los demás conocerán que somos tus seguidores es por la forma en la que nos amaríamos los unos a los otros. Father, your word that we shared today says that as we love one another, it can become the greatest witness and testimony to this world. Y tu palabra nos enseña también que si nos amásemos los unos a los otros como deseas que lo hagamos, que seríamos una luz, un testimonio increíble para todo el mundo. So Father, I pray that your will be done. Así es que mi oración en esta mañana es que se haga tu voluntad, Father, that you would be glorified. para que tú seas glorificado, Padre, Father, we would make you known. y para que también te demos a conocer. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I love you. You are everything I've ever
tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. And if I pass through the valley of the shadows and death, I will fear not, you are always with me. And if I fall or I get lost, you come looking for me. And you find me, don't forget me, and you never give up. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te sigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Love is never ending, your kindness persists.
so thankful for God's incredible love that pursues us. Amen. Como agradezco el amor increíble de Dios que siempre va en busca, en pos de nosotros. Amén. Amen. Couple announcements before we go. There'll be a ladies brunch on May 22nd, and Tammy's going to be hosting that here at the church. El primero es del desayuno que se va a llevar a cabo aquí en este lugar el día 22 de mayo, que obviamente va a ser dirigido por Tammy. And there's a sign-up sheet and some information on the table if you need it. Y por supuesto, para aquellas mujeres que estén interesadas, hay una hoja de inscripción ahí en la mesa por si necesitan para que se registren. We have another announcement. Nate and her team's going to come up and make this announcement. Y también tenemos otro anuncio que nuestra hermana Nena nos va a dar. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y verlos todos los domingos. Good afternoon to you all. I'm glad to see you as every Sunday. Bueno, pues nuestra presencia aquí es para invitarlos el día de el viernes 28 de mayo a las 5 de la tarde. Vamos a hacer una alabanza a nuestro Dios, una tarde de alabanza. Y nos encantaría que nos acompañaran porque creo que es tiempo, siempre hay tiempo, ¿verdad? Pero ahora lo traemos en mente desde hace varios meses y nos encantaría de verdad con todo el corazón agradecerle a Dios que hoy estamos aquí. A pesar de todo. So, all of these goes to say that on Friday, next Friday, May 28th, we're going to have a praise and worship afternoon or meeting. And this is something that God has put in our hearts to do for a long time, and we're finally going to do it. Traemos desde hace varios meses esta inquietud. Sabemos que oramos, que leemos la palabra. So we've had, as I told you, this in our heart. So we've been praying about it. We've been reading God's word about it. Pero también la alabanza, creo de parte de muchas mujeres que conozco aquí, es una forma también de abrir nuestros corazones y decirle cuánto no nos hacen falta. But also through praise and worship, as many of the women who come to this place believe, it is another way to express our hearts to the Lord and tell Him how much we care and how much we love Him. Entonces estamos preparando, bueno, ya está preparada la alabanza el viernes 28 de mayo a las 5 de la tarde. El propósito es llevar un corazón agradecido. So, as I told you, the praise and worship meeting is going to be on May 28th at 5 o'clock in the afternoon. And again, the purpose of it is just to bring God our grateful hearts. La idea es hacerlo en un lugar abierto, ¿sí? Para, bueno, ahorita por todo lo de la sana distancia y todo, para respetar. Y invitaciones para todas las mujeres de la iglesia y las que no están en la iglesia. And of course, this goes to say that this invitation is only for women at the church, and also for women who don't belong to this church. And the general idea, because of the pandemic, is to be in a place outdoors. En este tiempo creo que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer gente que tiene nuestras mismas necesidades. So during much time, the Lord has given us the opportunity to meet many women like us who have the same need that we do. Y como dijo el pastor, ¿verdad? Tenemos que ser uno e invitarlas a que también puedan expresar de corazón a través de la alabanza el amor agradecido que tenemos en nuestro Padre. And just as Pastor Scott was saying, our goal here is also to be one. And again, to praise God and to bring Him the love we feel for Him through praise and worship. Ajá, la señora Marlon nos hizo favor de prestarnos una casa hermosa que tiene un espacio maravilloso y pues ella les va a dar la dirección y todo lo de la logística del lugar y del traslado. So our sister Maru here, she's going to be hosting in her place this event, and following she's going to give us the directions
and all of that information pertaining on how to get there. Hola a todos, nunca me imaginé estar aquí parada Hi everybody, para invitarlos a mi casa. it's a big surprise. I never thought I would have the opportunity to be here before you to invite you to my house. Es un privilegio para mí, bueno, en primer lugar darle gracias a Dios por el espacio que ha concedido a mi familia y poder tener la oportunidad de compartirlo con ustedes. So first of all, it's a privilege for me to share this place that the Lord has provided for us and our family, and be able to share it with you and invite you all. Es un espacio bastante abierto, es como un jardín grandote. So it's a pretty big garden. Tenemos la capacidad para albergar hasta, no voy a ver, como 100 personas. Esperamos tener muchísimas, porque la alabanza a Dios nunca es mejor más que cuando se multiplica. And it's a big enough place to hold up to, I would say, 100 people. And of course, the love of God is greater as He gives us the opportunity to multiply. El lugar se llama Casa de los Mexicanos. Está en la calle Pedro Páramo, número 7, en el fraccionamiento El Mirador, en la parte trasera del Club de Golf Malanquín y hacia los Huizaches. En medio estamos. So physically, the place is right behind Malanquin Golf Course. Let's say it's between this place and Huizaches. Calle Pedro Páramo, número 7. The address is 7 Pedro Páramo Street. Sí, fraccionamiento El Mirador. Fraccionamiento El Mirador. También quiero decirles que el lugar no está muy accesible ahora porque están haciendo obra en los frailes, están componiendo calles, pero si alguien ha visto un castillo por allá, esa ubicación está muy cerquita de la casa. And I just want to pinpoint that access right now through Los Frailes, it's kind of hard because they're building and fixing up the roads and whatnot. But if you are able to maybe picture in your mind a big castle at the bottom of Los Frailes, that's very near, almost next to it. Vamos a pedirles a las personas que gusten de buena voluntad y quieran y que tengan coche, si quieren registrarse, para que algunas personas que no tengan coche también podamos unirnos, ponernos de acuerdo y nos vamos juntos, ¿sí? Si gustan. Los que tengan coches, por favor, úsenlos y compártanlos. So all of the people, all of the ladies invited, please, if you have a car, if you are willing and you can piggyback some sisters in the Lord, please use your car to bring along some other sisters, and we can just come to the place at the same time. Vamos a necesitar que nos hagan favor de registrarse personas con disponibilidad de vehículo y personas que necesiten ser transportadas para que hagamos el cálculo, la organización para poder estar todos a tiempo. So all of this goes to say that we're going to keep a registry of the people who have car, who are willing also to drive some of our people to the place, and also if you feel you need a ride or to piggyback on someone else's car, please register if that is your case. Agradezco mucho y los espero allá. I thank you all, and of course I wait and I'm looking forward to see you there. A continuación, Olga nos va a hacer favor de platicarnos la dinámica porque va a ser tarde de alabanza de karaoke. Entonces, ¿cómo se lo llevan a cabo? Next up, our sister Olga is going to share with us the detail of the organization, because the praise and worship is going to be karaoke style. So Olga is going to share that point with us. Primero que nada, para mí es un gran orgullo poder llevar la alabanza, dirigir la alabanza, que al fin del día va a ser dirigida por todas. So first and foremost, I'm very glad to be able to tell you, and the Lord is giving me to direct this event, because with the help of God, all of us are going to be worshiping and praising God.
¿Y por qué digo esto? And why do I say this? Porque cada uno de nosotros, si tenemos el gusto, el corazón, el agradecimiento, el amor para alabar a Dios, podemos registrarnos para cantar ese día. Because if you feel in your heart that you'd like to be part of it and sing and participate actively, please, I want you to register on that list over the desk. Queremos decir que vamos a tratar de ser el karaoke más organizado que se pueda, porque vamos a tener una lista de quién quiere pasar, vamos a entrar, van a entrar de 2 en 2 y arriba estaremos Nena y yo también para dirigir la alabanza. So we're going to try to make it the most organized karaoke gathering, and 2 by 2 are going to be coming up to the front, and my sister and I are going to be directing this praise and worship time. Si vamos a tener 4 pantallas, There are also going to be up 4 big screens, dirigidas por los Jauregui, que todo el mundo conocemos. and they're going to be provided by the Howdigis, which is a family that is very well acquainted here in town. Y el único propósito es And with the only purpose, llegar con un corazón agradecido, like our sisters have said, is to be there with a thankful heart. y si alguien tiene algo por qué agradecer en su corazón, que sea ese día para compartir con todas y ser una con Cristo. And if that is your case and you want to thank God and you want to share with the rest of the group, you can go ahead and do it with the rest of us. And to become, of course, to become one person, as Scott said. Sí, exactamente. Pues ese es el propósito. Cualquier cosa que quieran registrarse, la lista de canciones trataremos de dárselas antes por si quieren practicar en su casa. And also keep in mind that there is going to be a registry on the songs that are going to be sang. So if you register to participate, you might want to know what song you're going to be singing so you can rehearse at home. Eso es todo. Gracias por escucharme y le doy el paso a Nena. And thanks for listening to me. Es importante que cuando se registren nos expresen ahí que si quieren subir a cantar una canción, para nosotros ya tenerlos contempladas y decirles con anticipación qué canción van a subir a cantar. Lo vamos a hacer en orden, 2 personas, 2 mujeres en la parte de arriba y dirigiendo la alabanza. Pues eso es todo. Vuelvo a repetir el día, viernes 28 a las 5 de la tarde y estamos calculando de 5, 7 y media, 8 de la noche. Todavía tenemos luz, es un lugar abierto, muy bonito y pues ahí esperamos que estén todas. Y inviten a todas las personas que estén, a todas las mujeres y sin niños, sería sin niños. ¿Sí? O sea, porque Okay, I'll try to remember all of that. Again, it's Friday 28th from 5 till 7:30 around. Please, very important, no children. And again, it is very important to register yourself if you want, if you have it in your heart to participate, to sing along. Because of course we gotta tell you, we gotta work together the songs you're going to be singing and coordinate with us. Remember, 2 by 2 are going to be passing forward to sing. So we try to make it, or will try to make it as organized as possible. Sí, Tami nos va a hacer favor de abrir con una oración y de cerrar el evento con otra oración. And again, just a small detail, of course, Tammy is going to be hosting the event, and she's going to be opening in prayer the event and closing the event with prayer. Ok, muchas gracias por el tiempo. Thank you all, and thank you guys for your time. All right, it is good to be in the house of the Lord, amen. Muy bien, pues es bueno estar en la casa del Señor, amén. And I just want to thank everyone for being here. I want to thank those who are joining us online. Thanks so much. And
May God continue to bless you. Y nuevamente gracias a todos los que pudieron venir por su presencia y gracias también a todos aquellos que estuvieron observando desde casa. Es un placer haber estado con ustedes. As God has blessed you throughout this week, I would pray and ask you to, there's our giving box on the table as you leave. Just as God has blessed you, you give. Y voy a seguir orando porque Dios les siga bendiciendo abundantemente y de esa misma forma les recuerdo que por favor pasen la mesa y la caja de las ofrendas está ahí a la salida. So let's stand and we'll pray and go home. Vamos a ponernos de pie para despedirnos y ir a casa. Father, we thank you so much for this opportunity to come together in the name of Jesus Christ. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad de reunirnos en torno al nombre de Jesucristo. And Father, I pray blessings upon each and every person here today. Gracias también. Mi oración es para pedirte bendición por todas las personas que están escuchando este mensaje. Father, I pray that each one of us would grow in our knowledge of your great love towards us. Y mi oración también es que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento del amor y de la gracia tuya. Father, as we grow in your perfect love, may we love one another. Y que así como vayamos creciendo en amor en ti, que también nos vayamos amando cada vez más los unos a los otros. That you may be glorified and made known. Para que pueda ser glorificado y para que podamos darte a In conocer. Jesus' name we pray. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Have a great week. Que tengan una excelente semana.